Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que vino a la tierra para rescatarnos de los mandamientos de los hombres y las tradiciones de los ancianos. El sermón del día de hoy está basado en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Otra vez en nuestra lectura del Evangelio de San Marcos vemos cómo el liderazgo judío ataca a Jesús por una verdadera pequeñez. No, ni siquiera una pequeñez. Una regla de su propio invento. Una idea que se le había metido en la cabeza. Comer pan con manos sucias es un pecado. Porque, hermanos, y eso es muy importante, en los tiempos de Jesús existían dos tradiciones paralelas de autoridad. Una era el Antiguo Testamento, como nosotros lo tenemos, de Génesis a Malaquías. Y la otra fuente de autoridad era la llamada tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. La primera es buena. Tiene autoridad como la palabra de Dios. Y la segunda, no tan buena. Sin relevancia alguna, solamente una pobre imitación. La primera da libertad y vida eterna. La segunda solo busca someter a la gente a la esclavitud. Porque en los tiempos de Jesús el Antiguo Testamento todavía gozaba de cierto respeto. No obstante, como vemos en nuestra lectura, la verdadera palabra de Dios había sido descartada, puesta a un lado, reemplazada por algo que no es la palabra de Dios, al cual evangelista San Marcos llama la tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. Esas escrituras no tenían, ni tienen, ni tendrán una gota de la autoridad que tiene las Sagradas Escrituras. Esa tradición de los ancianos, esas escrituras, era una lista enorme, una cantidad enorme de mandamientos, estatutos y reglamentos. Muchísimo, muchísimo más allá de los 10 mandamientos de Dios. Y una de esas reglas que se le había metido en la cabeza de algún judío era la idea de lavarse las manos antes de comer. ¿Una buena idea? Sí. ¿Un mandamiento de Dios? No. Porque, hermanos, es muy importante saber que lavarse las manos era solamente el primer nivel. Si querías ser muy piadoso, tú podías lavarte las manos con ellas cerradas, así. O si tú querías ser muy, muy, muy piadoso, podías lavártelas una y otra vez hasta que ellas te sangraran, limpiándotelas en tu propia sangre. Pero, hermanos y hermanas, a Jesús no le importan las tradiciones de los ancianos. A Jesús y a nosotros nos corresponde una tradición muchísimo más alta, divina, una fuente de autoridad eterna que no se le había metido en la cabeza de alguna mujer, algún hombre, sino que nace de Dios, de la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Una tradición de amor y de perdón, una tradición de salvación y justicia. Hermanos y hermanas, mi esperanza y la esperanza de Jesús es que nosotros vivamos aferrados a la tradición de Dios. La tradición de un Dios que en amor a ti se hizo hombre, vino al mundo para morirse en una cruz por ti. Una tradición de lavamiento no del sucio de nuestras manos, sino del pecado de nuestras almas. No en nuestra propia sangre,
sino en la sangre de Jesús, en las aguas del bautismo. Una tradición de comer pan con manos sucias del pecado para recibir el perdón de pecados. Queridos hermanos míos, en Jesús tenemos libertad de las pobres tradiciones de los ancianos, de los hombres, para ser libres en la tradición de Dios para vida eterna. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Ahorita estoy comenzando mi segundo año en el seminario, pero antes de estudiar aquí yo viví 1 año y medio en el norte de la Ciudad de México. Como muchos de ustedes probablemente saben, yo estaba viviendo bastante cerca de la Basílica, a la Virgen de Guadalupe, el cerro de Tepeyac. Cada 12 de diciembre, peregrinos de todo el país vienen a venerar en ese sitio. Peregrinos mexicanos de todo el país caminan distancias enormes, muchos descalzos, muchos hasta a rodillas, caminando para venerar a esa Virgen. En otras partes de México y en América Latina también, no es nada fuera del común ver a peregrinos desparatándose las rodillas, a veces hasta llegando a manchar las calles con su propia sangre. ¿Por qué la gente se castiga así? ¿Por qué la gente busca afligirse en su veneración? Porque no solamente en México, sino yo creo que en todos los países del mundo existe esa misma tendencia. Una tendencia de afligirse, castigarse, hacer que uno sufra en su veneración a Dios. El mismo Martín Lutero, antes de su iluminación por la palabra de Dios y aprender de la libertad que él tiene en Cristo, se azotaba por noches seguidas, ayunaba por días seguidos, dejando, como Jesús dice, al lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. La gente que lo hace tristemente por esa razón. No porque Dios lo manda, no porque Jesús se lo ha pedido, no porque pueden encontrar un solo versículo de la Biblia que respalde esa práctica, sino por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque desde el huerto de Adán, desde la caída de Adán y Eva en el pecado, el hombre busca poner algo, ofrecer algo, contribuir algo en su salvación, para merecerse el perdón de pecados. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿La Biblia enseña eso? ¿Que Dios hizo su parte, una mitad, y ahora nos toca a nosotros hacer la otra? ¿Que Él está conforme dejando un trabajo así de importante como donde tú vas a pasar la eternidad a mitad de camino? No, hermanos y hermanas míos, la Biblia enseña que somos salvos por gracia. Y gracia significa gratis, que gratuitamente recibimos el perdón de todos nuestros pecados. Y gratis no es gratis si solo se incluye una parte. Para que sea gratis, todo tiene que ser gratis. Y es gratis porque Jesús, Dios, hizo todo para que nosotros obtengamos el perdón de pecados, la salvación. Romanos 3, hermanos, lo dice muy bien.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Hermanos míos, Dios vino al mundo para rescatarnos de los mandamientos de los hombres, de las tradiciones de los ancianos, las prácticas del mundo que solo nos pueden llevar a la desesperación. Los judíos, los fariseos en el tiempo de Jesús estaban viviendo con una incertidumbre constante. He hecho lo suficiente, he orado lo suficiente, me he lavado las manos lo suficiente. ¿Qué tal aquella vez que se me olvidó? ¿Será que por eso Dios me castigue? La gente de hoy en día que no comparte la certidumbre que nosotros tenemos como cristianos luteranos, que entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, tiene esa misma incertidumbre. He hecho lo suficiente para ir al cielo, he orado lo suficiente, he caminado de rodillas lo suficiente. Hermanos y hermanas mías, Dios quiere que nosotros vivamos seguros, pero no en nosotros mismos, sino en Él. Seguros, no en una tradición de tu propio invento, el invento de alguien más, no en una tradición de desparatándose las rodillas o lavándose las manos 100 veces, sino seguros en Él, en Dios y en sus promesas para ti. Seguros en una tradición del bautismo, que en el bautismo tú fuiste lavado de todos sus pecados una vez para siempre. Seguros en una tradición que en la Santa Cena recibimos el perdón de pecados, como aprendemos en Mateo 26. Seguros no en nosotros mismos, sino en Dios. Filipenses 3 lo dice muy bien. Y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. También les dijo: que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios. Como aprendemos en la lectura que acabamos de escuchar, los judíos en el tiempo de Jesús, igual como mucha gente hoy en día, viven bajo una tradición muy arraigada de quitar y agregar mandamientos a su gusto. A los mandamientos difíciles los cambiamos para decir que de verdad no dicen lo que dicen. A los mandamientos fáciles les agregamos cosas, los ponemos un poco más difíciles. Todo en un intento descabellado para mejorar su postura ante Dios por su propia cuenta. Así vemos en nuestra lectura que en los tiempos de Jesús los fariseos y escribas habían cambiado el cuarto mandamiento para que convendría más. Claro, Dios había enseñado en el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero con el sustento que le toca en su vejez, si lo quieres dar a la sinagoga,
adelante. No te voy a decir que no. Eso se llamaba el Corbán, es decir, algo más allá del diezmo. El diezmo es y era un mandamiento de Dios. No obstante, lo había hecho un poco más difícil. Porque recuerdan, otra vez, existían niveles en el judaísmo. Si quería tener un lugar muy seguro ante Dios, tú tenías la opción de dejar a tus padres en la miseria, mientras que llenabas los cofres de la sinagoga. Pero hermanos y hermanas, la misma práctica sigue en pie hoy entre nosotros. A los mandamientos difíciles los cambiamos. A los mandamientos fáciles los ponemos un poco más difícil, solo para mejorar nuestra postura ante Dios. Por ejemplo, los mandamientos en contra del alcoholismo. ¿Te parecen fáciles? ¿No te gusta la cerveza? Pues lo cambias para decir que tomar cualquier cantidad de alcohol es pecado. O si trabajas en un restaurante, es más fácil robarle al dueño que a tu mamá o a tu papá. Porque bueno, es el dueño, no tiene ya suficiente. Pues el séptimo mandamiento solo corresponde a personas muy adineradas, ¿no? Hermanos y hermanas mías, la ley de Dios tiene que quedarse completa y sin cambio. Si los mandamientos de Dios fueran fáciles de cumplir, no necesitaríamos a Jesús. Como Pablo escribe al final de Gálatas 2, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Los judíos, igual como todos nosotros, somos pecadores. Todos necesitamos a Jesús. Si tú reconoces tu pecado, si tú reconoces que has fallado, que no has cumplido la ley de Dios como Él quisiera que tú la cumplieras, si tú reconoces que a pesar de lavarte las manos una y otra vez, todavía estás lleno de pecado, si tú no te sientes digno de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús bajo el pan y vino, Jesús tiene palabras de esperanza para ti. Fue por ti que Él vino. Fue por pecadores como ustedes, como yo, que Él nació, murió y resucitó. Lo hizo todo por nosotros. Él está aquí, en ese lugar, en amor a ti, en amor a mí. Él sabe que somos pecadores. Por eso lo hizo todo. Hermanos y hermanas, los peregrinos en el norte de México se desbaratan las rodillas hasta sangrar en su caminata hacia el cerro de Tepeyac, porque piensan que así podrán estar más seguros ante Dios en el día de juicio. Pero Dios ya lo hizo todo para que tengamos nuestra confianza en Él. Él derramó su sangre preciosa, su sangre perfecta. Él no quiere que nosotros nos jactemos en nuestras obras, sino en las obras de Jesús. Él no quiere que pongamos nuestra confianza en nuestra sangre, sino en la sangre perfecta de Jesús. Hermanos y hermanas, los lavamientos de los judíos solo quitaban las inmundicias del cuerpo. Pero aquí, en ese lugar, tenemos un lavamiento que de verdad resuelve el problema principal, el pecado. Nosotros aquí tenemos un bautismo que es una obra de Dios, que de verdad nos limpia de todos nuestros pecados una vez para siempre. Hermanos y hermanas, los judíos en los tiempos de Jesús pensaban comer pan con manos lavadas los justificaba ante Dios. Pero nosotros aquí en este lugar venimos para comer un pan, que es el cuerpo de Jesús entregado por ti. De tomar un vino, que es la sangre de Cristo derramada por ti. Y mientras que estemos en la carne, pecando día tras día,
Comer ese pan con manos impuras es la única manera que podemos comerlo. Tomar, beber esa sangre con bocas no dignas es la única manera que nosotros la podemos beber. Todo para ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Amén.